Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amigos, muy buenos días. Les enviamos un saludo especial en cualquier lugar del mundo donde nos están viendo. Les estamos saludando desde Colombia para el mundo. Acabo de compartirles una frase que pareciese ilógica y es: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esas son las palabras con las que empieza aquel gran sermón conocido como el sermón de las bienaventuranzas, del monte de las bienaventuranzas. Y nos encontramos ahí con una cantidad de expresiones que son muy difíciles de entender. Cómo en una sociedad que desde los Estados Unidos, desde la Constitución de los presidentes, dice en búsqueda de la felicidad, cuando ser feliz es el impositivo social. Y escuchamos a las familias: no importa lo que hagan mientras sean felices. En una sociedad que se ha vuelto happy, de feliz, happycondriaca, que añora ser feliz, que quiere llenar un estatus social, que quiere ceñirse. Por eso ustedes ven que una persona se sube a un avión, va a un restaurante, le sirven un plato de comida, va a la playa y automáticamente va a subir las fotos al internet, porque con eso siente que le envía un mensaje de aprobación al entorno: yo también soy exitoso. Miren dónde estoy almorzando. Miren, me estoy subiendo al avión, yo también voy a vacaciones. Mira, estoy en la playa, yo puedo pagar unas vacaciones. La sociedad puso en la mente de los seres humanos unas definiciones y unos impositivos y estábamos corriendo tras él. Pero aquel maestro que rompió todos los esquemas era todo lo contrario. Nos enseñó a no ser como nosotros, exitosos desde la parte visual. Y no es que estemos en contra del éxito, por supuesto que no, cuando este es el producto de una vida con significado. Por eso cuando leemos estos versos: bienaventurados los que lloran, ¿cuántos que han seguido el evangelio de la prosperidad quisieran seguir después de escuchar esto? Bienaventurados cuando por mí sean vituperados y además los persigan y los maltraten. Bravo por ustedes. ¿Cuántos quedaríamos después de que, y para allá va el mundo, se ejerciera una especie de acorralamiento al cristianismo por no ceñirse a la Constitución? Cuando un cristianismo exige derechos a su nación, después la nación les impone los derechos y las personas deberán acogerla o quedarán fuera de la Constitución, por ende ilegales. Es importante que nosotros podamos entender que esa vocación a la que nos llamó el Señor es para una vida eterna, una vida indestructible en las moradas celestiales. Así lo dice en la carta a los Hebreos, cuando trata de explicar que cuando el pueblo sale, tiempo hubiesen tenido para devolverse. Pero ellos no se devolvieron porque ellos estaban colocando en la mirada en una ciudad totalmente distinta, en una invisible, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que te felicito, querido amigo, si has aceptado a Cristo. Importante que aclaremos que Dios no tiene propósitos para esta carne. Los propósitos que hacen parte del plan de Dios no es para esta para esta carne, no, son para la eternidad. Y mientras estemos en esta carne, pues como cualquier ser humano, va a estar cubierto por la misericordia, como él mismo lo prometió. Así lo dice. Dios nunca ha dejado de estar a la altura de su misericordia ni de sus compromisos, aunque el ser humano ni siquiera lo tenga en cuenta, aunque el ser humano ni siquiera se acuerde de él. Es más, aunque el ser humano viva como se le dé el gusto, dice su palabra en aquella predicación del apóstol Pablo que Dios ha pasado los tiempos de esa ignorancia por alto. Y a pesar de que la sociedad vive así y prefiera creer en la evolución, en el Big Bang o en una cantidad de cosas, dice que Dios ha estado a la altura, dando lluvia, dando sol, dando alegría, dando alimento, dando sustento y alegría al corazón. Y eso hace que nosotros podamos entender
que esa es la definición de la palabra misericordia. Una palabra que quiere decir acciones que salen cerca del corazón. Claro, hoy estamos viviendo y cuando escuchamos estas palabras, no, pero Gio, ¿tú por qué predicas eso? Que bienaventurados los que yo no quiero llorar, yo quiero ser feliz. Que bienaventurados los que padecen persecución. Bueno, pues yo les quiero felicitar por haber nacido en la generación del ¿qué más sigue? En la generación de la abundancia, donde nada es suficiente, donde los famosos mueren por sobredosis de drogas porque nada ya les sacia, donde los hombres prueban hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales, con todo, porque todo se vale, porque no hay forma de parar a este frenesí, a esta carne. Pero sí hay una forma de encontrar placer en otra dimensión y se percibe muchas veces con los ojos cerrados y es en la presencia de Dios. Y de paso, pues disfrutamos esta abundancia. Ayer que estábamos reunidos con este grupo maravilloso, podíamos disfrutar de unas onces, tomar cafecito, llevaron tortica, llevamos gaseosa, bocadillos, y estábamos compartiendo nosotros ahí en una coinonía tan maravillosa, nos abrazábamos, nos reíamos, veíamos grupitos aquí y allá, y nos veíamos como felices todos ahí. Oh, hace 2000 años no era tan popular hacer una reunión de esas. Tenían que hacerlo en las cavernas, en los subterráneos, como lo reza un libro que narra descarnadamente lo que vivió, que se llama El mártir o los mártires de las catacumbas. En esa época ser cristiano no era tan popular como ahora. Ay, tú eres cristiano, qué rico. ¿Tienes por ahí alguien que me recomiende para que venga y trabaje conmigo en la empresa que lo quiero contratar? Estoy buscando a alguien y quiero que sea cristiano. Cuando la iglesia nace en el siglo I, en el año 34, después de Pentecostés, cuando Cristo muere, nadie quería contratar a un cristiano. Nadie quería ser amigo de alguien que había muerto en la cruz como un villano, muerto por el Imperio Romano. Se decían, no, es que nosotros seguimos a Cristo. ¿A cuál? El que murió en la cruz, al que mataron los romanos. No, qué vergüenza, no nos juntemos con ustedes. Ustedes son una plaga, era la forma, una de las formas como los trataban. No había trabajo, no había oportunidades, había escasez, había persecución. El imperio desalojó a los judíos y en esa época no era tan fácil como ahora. Pero qué fortuna, yo estoy seguro que estamos viviendo la época de oro, donde el cristianismo solo tiene que conquistarse a sí mismo, donde el cristianismo solo tiene que ser capaz de vencer sus miedos, la pereza, la desidia, la complacencia, la debilidad y la fragilidad. Hoy, al ritmo que vamos, estamos enfrentando un caos social. Un caos donde la sociedad está aprobando cada día más, cosas que van en contra de lo que es agradable y delante de lo que nos conviene. Los que tenemos hijos y que en algún momento tendremos nietos, como dice alguien por ahí, ¿qué clases de hijos le vamos a dejar a ese mundo? ¿Qué estamos formando? ¿Cuáles son los desafíos? Ustedes recuerdan que Noé se dedicó a hacer un arca. Desconocemos la causa, ¿por qué? No quisiera someter a Noé a un juicio, pero era muy mal evangelista, porque en 120 años no le creyó sino su familia. Y eso porque sus hijas ya estaban casadas, sus hijos estaban casados. ¿Cómo alguien que predica 120 años no puede ganar a alguien para Dios? Y así lo dice. Y entrando al arca, solo 8. Se salvan solo 8. Pero él pensaba que no iba a pasar gran cosa. Sí pasaron muchas cosas. Y es que cuando él cierra las puertas del arca, el pecado ya iba con él, porque apenas se baja del arca, viene a cometer esas fallas. Pero hoy, si tú eres un hijo de Dios, que ojalá haya ese amén, porque para ser hijo de Dios todo lo que se necesita es como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre de Jesús? Creer y convertir son verbos de acción constante. No en creer en el pasado, sino que sigo creyendo y sigo obedeciendo. A esos que creen,
se les da la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Así que estamos en una generación donde no hay leones, no hay osos, no hay persecuciones, pero estamos nosotros con esta abundancia, con esta oportunidad maravillosa. Y yo quisiera que el Señor nos contagiara de un deseo por hacer algo grande para Él. Decir yo, Señor, yo quisiera honrarte con mis acciones, con mis pensamientos, con la forma en que me relaciono. Quisiera poder hacer algo de lo que tú te sintieras orgulloso de mí. ¿Cuántos hoy quisiéramos decir, quisiera estar a la altura de la generación que tú necesitas para impactar este mundo y esta sociedad? Hace unos días vi que en un grupo mandaron una invitación, que vayamos a hacer algo, que vayamos a caminar porque están aprobando leyes. La iglesia necesita tomar otra postura y es creerle a Jesús que cosas mayores que las que Él hizo nosotros podemos hacer. Pero eso no va a suceder si estamos encerrados ayunando o solamente orando. Esa apenas es la pata de la mesa, pero una mesa tiene varias patitas. Necesitamos entrar en acción. Necesitamos ir y caminar, conquistar esos terrenos cercanos, empezando por los nuestros. Y quisiera que nos llenáramos, como lo decíamos ayer en esa enseñanza. Necesitamos creer que somos parte de algo grande. Y así como el Señor buscó obreros en la viña, en aquella época, ¿lo recuerdan? Cuando contrató obreros a las 6 de la mañana y a unos los contrató a las 9, a las 12, y a lo último contrató a unos a las 5 de la tarde, cuando lo que había que hacer era muy poco. Él los llamó y les dijo, mira, hay mucha vid, hay mucho fruto, se está perdiendo el fruto y yo necesito obreros en la viña. Vengan que yo les pagaré lo justo. Hoy más que nunca, Dios necesita obreros, necesita gente de calibre, personas que nos atrevamos a creer que esto es verdad y que nos comportemos como tal, porque el galardón es grande. Ya ustedes conocen la historia. A esos que llegaron a las 5, les pagó el salario de todo un día, porque Él es justo. Déjenme leerles algo para reforzar lo que el apóstol Pablo dice a los corintios, ¿verdad? Donde él habla algo extraordinario y dice que este evangelio que él predicó, a través de él se saca a la luz la vida y la inmortalidad. Es así. Imaginen ustedes un evangelio. ¿Cuánto añorábamos hace 2 años que saliera la vacuna para el COVID? ¿Lo recuerda? Cuando aún no había salido y los negociantes, bueno, sin especular, sabemos que algo pasó ahí. No se necesita ser muy inteligente para entender que hubo una buena facturación. Pero antes de que saliera la vacuna para el COVID-19, añorábamos esa vacuna porque considerábamos que con ella podríamos frenar el que muchas personas no murieran. Pero si tú has aceptado a Cristo, tú ahora eres portador de la vacuna para que no se destruyan hogares, para que jóvenes no se suiciden, para que familias no anden en caos, para que personas hayan perdido el propósito de la vida, para que delincuentes puedan transformar sus vidas. Ahora nosotros, todos los que hemos aceptado este mensaje, tenemos la vacuna contra cualquier circunstancia que el ser humano esté viviendo. Este mensaje sigue tan relevante que cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús, Jesús determinó a quiénes iba a llevar él. Y en una manera de ofender a los judíos que se creían santurrones, que se creían que eran los iluminados, los vicarios de Cristo. Jesús les dijo, los ladrones, las prostitutas, la plebe, va delante de ustedes al reino de los cielos. Y quizás por eso es que nos ha encontrado a nosotros, porque no éramos los mejores. No teníamos con qué impresionar a Dios. Quizás no venimos de las mejores familias o no tenemos tantos talentos. No teníamos nada que dar. Nuestra vida estaba vacía y nos encontró para que nosotros llevemos este mensaje. Pero necesitamos recibir un mensaje real y vivir como tal. Miren lo que dice el apóstol Pablo
en esta carta de Segunda de Corintios, el capítulo 4. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál? La presencia de Dios. Sí, porque esto es barro. Un día esto se va a morir. Así es, y nada nos podremos llevar. Así lo dice su palabra. ¿De qué le servirá a un hombre si ganara todas las riquezas del mundo y perdiera su alma? Pero cuando alguien acepta a Cristo, lo tiene todo. Estamos completos. Pablo dice, todo lo tengo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Dios. Y en otra expresión todavía un poco más soberbio dice, hasta por basura. No hay nada que se pueda comparar con conocer a Dios a profundidad y estar seguros de que Él cumplirá sus promesas. Me ha llamado la atención que cuando Pablo estaba a puertas de ser decapitado, casi escuchando los pasos del verdugo con el hacha que le iba a cercenar su cabeza, estaba escribiendo, me espera la corona de la vida. Alguien le diría, pero ¿cuál si te van a decapitar? Dice, no, es que la palabra éxito en este mundo no tiene el mismo significado de lo que significa éxito en el reino de Dios. Allá están los que entregaron su vida hasta la muerte, los que pusieron sus sueños y sus esperanzas en Él, como lo reza muy bien la galería de los Hebreos en el capítulo 11. Miren lo que dice aquí. Tenemos este tesoro de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escuchen esto, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Tratar de entender esta expresión es maravillosa. Es como cuando se libraban esas batallas, esas guerras épicas, donde no podían comer ni dormir, pero que tenían que estar ahí, presentes, porque estaban en constante guerra. Como cuando se reconstruyó el templo de Nehemías, el templo de Israel, en el libro de Nehemías, que tenían que hacer turnos, trabajar de noche, que no se quitaban la ropa, mantenían la espada en una mano. Y aquel gran caudillo los inspiraba diciendo, como lo estoy haciendo yo ahora. Él les decía, luchen por sus hijos, por sus familias, den la pelea, den la batalla. No importa que los escombros sean muy grandes, no importa que los ataques vengan por debajo, no importa que la gente se burle, como se burlaba de ellos. Ese muro que ustedes están levantando, hasta una zorra lo puede tumbar. Seguramente en el día a día enfrentamos ese tipo de desafíos también nosotros, pero luego tú no eres cristiano. ¿Por qué tienes que enfrentar dificultades? Porque no hemos entendido que en la dimensión de Cristo se rompen todos los esquemas de lo que nosotros consideramos que es bienestar. Ayer lo leíamos justamente en la parábola del siervo injusto. Dice, porque para lo que para los hombres es agradable, es fascinante, para Dios es abominación. Y hay una palabra que dice, el que ama su vida la perderá, pero el que la aborrece la ganará. Es un mensaje irreverente a los postulados de pensamiento. Pero sí puedo decirles algo, que se cumple ese verso que dice que cuando entendemos esto, Él te está dando un enorme peso de gloria. Una expresión que necesita ser precisada. Déjenme decirle, te vas aquilatando, vas adquiriendo una especie de blindaje, una altura, un nivel tan extraordinario para calificar para la eternidad, para lo que viene. Cada vez que tú estás luchando con algo y que estás enfrentando algo, lo que estás sacando ahí es fibra espiritual. Te estás volviendo un paladín de la eternidad. No lo veas como, ay, pero mi vida es así. No, creo que la forma en que Jesús nos enseñó cómo se enfrenta a un desafío, Él mismo lo hizo. Si Él tuviese propósitos para esta carne, Él no hubiese hecho lo que hizo. Él sabe que un día este cuerpo inmortal deberá ser absorbido por la inmortalidad. Y eso requiere de seres humanos con una ambición de otro nivel. Por eso su palabra dice, en primera de Pedro, cuando dice,
para aquellos que en hacer el bien buscan honra, gloria e inmortalidad. O sea, se necesita personas con hambre de gloria eterna, no de cosas solamente materiales, pero por supuesto que las podemos lograr. Lo que pasa es que esas son las ñapas. No podemos enfocarnos simplemente en las añadiduras. Si ya, como ya lo hemos explicado muchas veces, a veces vamos a la calle y nos acordamos que a nuestros hijos les gusta una pizza. Ellos no tienen que llamarnos a nosotros para que nosotros le llevemos. Muchas veces ni nos dicen nada, pero en ese gesto de amor nosotros nos acordamos de ellos y les decimos a mi hija le gusta Papa John's. Y cuando llegamos, ¡ay, papi, me trajiste pizza! Así es Dios contigo. Él sabe qué necesitas tú, cuáles son tus reales necesidades. Y cada mañana nos sostiene. Y Él sabe si tú eres capaz de pasar por una dificultad. Y si la pasas es porque tienes el calibre, tienes la garra y Él lo sabe. Y se va a sentir orgulloso cuando tú pases por ello. Y es extraordinario cuando lo entendemos de esa manera. Es ahora donde el mundo está mirando. ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Dónde están las familias? ¿Dónde están los héroes de esta generación? ¿Dónde están aquellos que le decimos no a las drogas, no al sexo promiscuo, no a ninguna otra cosa que desagrada a Dios? ¿Dónde estamos aquellos que creemos en la fidelidad, que creemos en que podemos cambiar? Claro que todos nosotros todavía estamos dejando cosas porque luchamos con esta humanidad. Pero cuando tú y yo nos tomemos esto en serio, te vas a dar cuenta que hasta dejas de ser un milindrín. ¡Ay, otra vez! ¿Cuánto será que llega un festivo? Estoy cansado. Cuando entendemos este mensaje, ya no nos preocupa si es festivo, si es lunes. Ya no vamos a estar diciendo cómo pasan de rápido los días. Antes decimos qué cerca estamos de encontrarnos con Dios. Pero este cristianismo no se está predicando. Y este mundo está gimiendo, como lo dice el verso. Esta humanidad está gritando desesperadamente que los hijos de Dios se dejen ver, que se muestren, que brillen, para que haya alguien que les extienda una mano y los consuele. Como lo está diciendo aquí este escritor. Dice, estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados, pero sentimos la presión, pero aquí estamos. Estamos en apuros, pero no desesperados. A veces vemos a un amigo, un hermano, pasando por un momento difícil y hasta podemos charlar con él y hasta ríe. Y yo me he preguntado, ¿cómo puede parecer que no estuviese pasando nada? Es porque hay un generador de talla celestial que se llama gozo dentro de nosotros, que sabe que lo peor que nos puede pasar es incluso morirnos, y eso es hasta ganancia, como lo expresó aquel gran hombre Job. Agradable es a los ojos de Dios las muertes de sus santos. Qué mensaje tan irreverente, tan desafiante. Este tipo de mensajes está buscando personas de ese nivel. ¿Cuántos queremos subirnos a este nivel? Para que nuestros hijos empiecen a sentir esa sombra, los vecinos, para que seamos nosotros esas personas en las que se pueden refugiar. Perseguidos, mas no desamparados. Claro, esta es una narrativa del siglo I. Esta es una prueba de lo que les mencioné al inicio. A nosotros no nos está pasando esto ahora, pero a la iglesia del siglo I. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Es decir, sí, a veces sentimos con nuestras fuerzas humanas que no podemos más. Pero como dice su palabra, cuando ustedes intenten desmayar, considerad a aquel. Considerad es un sinónimo de analicen y recuerden el ejemplo de la inspiración y de la motivación. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, donde el ser humano mostró su cara más vil, más ruin, y donde el hombre y el mal descargaron sobre la humanidad santa de Jesús.
el más grande de los castigos. Pero él se sostuvo firme. Muchas veces su cuerpo ya le decía, no te pares. ¿Qué vas a hacer por Gio? De doble ánimo, arrogante. No estará a la altura. ¿Para qué pagas ese precio tan alto por él? Pero él no estaba pensando en mis faltas ni en mis errores. Él estaba pensando en quien íbamos a convertirnos cuando él cumpla su propósito en nosotros. Y es que todos seamos semejantes a él. Amigo, hermano, tú que estás escuchando este mensaje de resilientes, de personas que hemos entendido este mensaje. Quizás nos cueste trabajo, pero se lo creemos a él. Por eso Jesús le dijo, ¿cuántos quieren venir en pos de mí? ¿Cuántos quieren seguirme? ¿Cuántos quieren ingresar a este camino? ¿Cuántos quieren beber mi copa? ¿Cuántos quieren ser pescadores de hombres? ¿Cuántos quieren llevar las buenas nuevas y hacer discípulos? Y yo le digo, quiero, Jesús. Y te pregunto a ti, y contéstate, o contéstale a él. Yo también quiero. Me uno a esta galería de héroes de la fe. Señor, te damos gracias hoy, este lunes. Es un lunes maravilloso. Estamos empezando esta semana. Hemos pasado algunos momentos difíciles, entendiendo que las emociones hacen parte de nuestra vida. Han habido momentos difíciles donde en silencio hemos tenido que sobrellevar esos momentos. Pero hasta aquí nos has sostenido. Has sido fiel, Jesús. Mira este grupo hermoso de personas que está acá, Señor. Y no sabemos qué desafíos están enfrentando en su emocionalidad. Quizás episodios de miedo, de depresión, como he hablado con algunos. A pesar de tener quizás todo resuelto. De salud, financiero, el que sea. Vuelve tu mirada hacia tu pueblo, hacia tu iglesia, Señor, y escucha esta oración. No nos sueltes de tu mano y déjanos ver tu gloria. Tomamos esas bendiciones que tú nos entregaste en la cruz del Calvario y permite que hoy podamos recibir nuevas fuerzas y resignificar nuestra fe. Gracias, Jesús. Pon tu mano sanadora sobre todos aquellos que están quebrantados. Da genialidad, nuevas fuerzas e inspiración. Si alguien no tiene ninguna, abre esas puertas, Señor Jesús. ¿Cuáles? Las que estamos tocando. Porque al que pide se le da. Al que llama se le responde. Y al que toca la puerta se le abre. Gracias, Jesús. Amén y amén.